Hola, buenas tardes. No sé si se me ve y se me escucha correctamente. Si hay alguien por ahí que me comente. Eh, Son las 6 en punto. Pues podemos empezar y la gente se puede ir comentando, se puede ir apuntando y como este vídeo queda grabado, pues lo podéis ver en cualquier momento. ¿De acuerdo? Me presento, mi nombre es Javier González, soy licenciado en Ciencias del Deporte y responsable del Departamento de Ejercicio Físico y Planificación del Entrenamiento en Mediplan. En el día de hoy queríamos hacer este vídeo, grabar esta pequeña charla. Hemos decidido hacer el directo, que es el primero que hacemos, porque queríamos hablar en este tiempo en el que estamos de COVID y entrenamiento. O sea, se ha hablado de COVID la semana pasada, de COVID y nutrición, y creíamos conveniente que debíamos también comentar su repercusión y su relación con el deporte en este caso. ¿De acuerdo? Para empezar, a ver si se me ve. Sí, vale. Para comenzar, hablando del COVID y su relación con el entrenamiento, lo que creemos que tenemos que tener claro es que queremos introducir esta charla, tanto la relación que ha tenido o que tiene en este caso el COVID hacia nuestro rendimiento físico, como al revés, la relación que tiene nuestro rendimiento físico con el COVID. ¿De acuerdo? Y digo esto, ¿por qué? Porque la gente que ha padecido, que se ha contagiado con el virus, al final eso le ha supuesto unas consecuencias en su rendimiento físico. Pero también tenemos que tener claro y queremos recalcar que un buen rendimiento físico anterior a un contagio de COVID, pues también ha tenido unas repercusiones y de manera general podemos hablar que aquellas personas que se han contagiado con el COVID y tenían un buen estado de salud y un buen rendimiento físico, pues han tenido unas consecuencias ligeramente mejores que aquellas que no lo tenían. ¿De acuerdo? Por eso creemos que tenemos que ir en los dos lados. Eh, Introduciendo muy brevemente el COVID y una de las consecuencias de este que más repercute en los deportistas o en cualquier persona que haga cierta actividad física, es esa sensación de ahogo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las consecuencias más graves del COVID relacionada con el ejercicio es lo que llamamos el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es lo que hemos oído en la tele, hemos leído en los periódicos en varias ocasiones, el SDRA, ¿de acuerdo? Yo lo voy a resumir de manera muy, muy sencilla. Si hay algún sanitario escuchando o cuando lo escuche, que no se lleve las manos a la cabeza. Y lo resumo como que al final es una insuficiencia respiratoria grave, ¿de acuerdo? Para que todos lo entendamos. Y esa insuficiencia respiratoria, todos entendemos que al final lo que nos va a acarrear son pues dificultad a la hora de respirar. Por tanto, entendemos que si hacemos ejercicio físico y necesitamos más cantidad de oxígeno, pues nos va a limitar, ¿vale? Todos hemos oído hablar a algún conocido o algún familiar o alguien que nos ha comentado que ha padecido el virus, pues esa, esa saturación tan baja de oxígeno que tenía, ¿no? Eso es la relación directa que tiene con el ejercicio. Al final, esa saturación baja
viene dado porque, bueno, porque hay una acumulación de líquido en los pulmones, eso hace que su capacidad sea inferior y a la vez impide el paso del oxígeno al torrente sanguíneo, ¿vale? Con lo que al final menos oxígeno en nuestra sangre, pues al final entendemos que va a llegar menos oxígeno a todos nuestros músculos y a la hora de hacer actividad, cualquier tipo de actividad, bien andar, subir unas escaleras, correr, montar en bici, pues va a ser un hándicap, ¿de acuerdo? Entonces, de manera muy sencilla, eso es lo que produce o lo que ha producido a las personas que se han contagiado el COVID, muy relacionado con el tema del deporte y el tema respiratorio, ¿de acuerdo? Luego hay otras complicaciones que esto lo tenemos que dejar pues a los profesionales sanitarios que son los que entienden. Y ahora vamos viceversa, ¿no? ¿Qué es qué relación directa tiene si antes había un buen estado de salud o una buena forma física a la gente que se ha contagiado de COVID? Pues la realización de ejercicio físico libera una enzima antioxidante llamada superóxido dismutasa. También que me perdonen los sanitarios y los entendidos si cometo algún error en este aspecto, pero esa enzima que producen nuestros músculos reduce el estrés oxidativo, lo que conseguimos o lo que hace que proteja nuestros tejidos y que nos ayuda a prevenir enfermedades. Por tanto, entendemos que si estábamos activos antes de un posible contagio, pues esa enzima que produce nuestro cuerpo a la hora de realizar ejercicio, pues si previene enfermedades en general y reduce el estrés oxidativo, en este caso del COVID, pues también ayudará a eso. Aún no ha habido mucho tiempo en redactar de estudios que relacionen el estado físico actual con el COVID y viceversa. ¿De acuerdo? Se necesita un poco más de tiempo para que al final esos estudios y esos artículos sean consistentes y estemos seguros de lo que leamos. Pero sí que parece, o sí que se ha visto y sí que se escribe, que aquellos deportistas que tenían un buen estado de forma no han tenido tantos efectos negativos si han sufrido el COVID. Muy estrechamente relacionados, sobre todo, con la capacidad respiratoria. ¿De acuerdo? Una buena capacidad respiratoria lo que ha hecho es atenuar, ¿vale?, el estado proinflamatorio que se asocia al COVID. Entonces, aquellos deportes, sobre todo de resistencia, en los que mejoramos nuestra capacidad respiratoria significativamente, pues ha hecho que determinados aspectos como ese estado antiinflamatorio, ese estado inflamatorio asociado al COVID, pues se vea reducido o retenido un poquito por esa buena capacidad. Por tanto, sí que parece claro que tiene una relación directa. Esta mejora de la condición física y un buen estado de salud está íntimamente relacionado con cualquier otra enfermedad. Por eso otros aspectos o enfermedades como puede ser el exceso de peso, la diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, pues tienen un efecto o han tenido un efecto negativo y suman o restan, mejor dicho, en la salud de aquellos pacientes de COVID. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, escribir, porque a lo mejor voy un poco rápido. También en este aspecto un poco más relacionado con lo que es el COVID y demás,
sí que, bueno, ayer, justo ayer o antes de ayer, leyendo un artículo de, no me acuerdo la doctora, que lleva razón, pero bueno, tenemos que tener cuidado, pero eso pasa siempre. Cuando realizamos un ejercicio muy intenso, extenuante, tanto en tiempo como en intensidad, nuestras defensas bajan, ¿vale? Que todo el mundo se ha sentido, pues, después de una salida en bici de 2, 3 horas, con 3, 4 puertos, un desnivel importante, o una salida en la montaña corriendo, o cualquier otro deporte muy intenso, pues se ha sentido cansado. Al final nuestras defensas bajan, hemos tenido, bueno, pues un esfuerzo importante, y ahí parece que se abre una ventana que somos un poquito más susceptibles de contagio. Pero bueno, eso pasa con cualquier otra enfermedad, ¿de acuerdo? Pero que, teniendo en cuenta la gravedad de este coronavirus, y en el que aún no hemos encontrado un remedio eficaz, pues debemos tenerlo en cuenta, y cuando hagamos ejercicios extenuantes, muy intensos, prolongados en el tiempo, no exponernos luego a un posible contagio, sino pues de manera rápida, pues llegar a casa, darte una ducha y, vamos, y estar tranquilo, descansar bien, comer bien, para recuperar lo antes posible. Esta primera parte, más relacionada con los aspectos del COVID y sus consecuencias, ¿vale? Queremos dejar claro qué es lo que nos ha podido influir en aquellas personas que se hayan contagiado de COVID, qué es lo que ha influido en aquellas personas que se encontraban bien de salud y tenían un buen estado físico a la hora de haberse podido contagiar. ¿De acuerdo? Ese es un poco lo que hemos querido hacer con esta pequeña introducción. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cómo empezamos la actividad física después del COVID? Pues podemos verlo de varias maneras. Si hemos padecido el virus, como si no, porque si nos hemos contagiado, está claro que hemos tenido esas consecuencias que hemos hablado antes, pero si no nos hemos contagiado, también tenemos que tener en cuenta que hemos estado 2 meses sin realizar actividad, ¿de acuerdo? Ya no ejercicio físico, sino actividad física. Actividad física es cualquier tipo de actividad que requiera, pues, un gasto energético: andar, subir escaleras, hacer las tareas domésticas, ir a comprar, etcétera. Hemos hecho muy poco, hemos estado mucho tiempo entre cuatro paredes, ¿vale? Y nuestra actividad física ha descendido drásticamente, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Si nos hemos contagiado de COVID, pues debemos tener claros algunos aspectos. Lo más importante es la gravedad del mismo. Si hemos estado ingresados, cuánto tiempo hemos estado ingresados, ¿vale? La duración de lo que ha durado, ¿no? nuestro contagio, pues eso lo tenemos que tener en cuenta, y de manera relativa tenemos que saber individualizar, ¿vale? Para la vuelta a la práctica. Si lo hemos sufrido de manera grave, si hemos estado hospitalizados, si hemos estado mucho tiempo en cama, es muy importante, y lo dejamos ahí de lado, acudir al médico, al personal sanitario, y que sea él el que primeramente nos dé esas pautas necesarias para volver a la actividad. ¿De acuerdo? El profesional sanitario es el que nos tiene que marcar las líneas de cómo debemos volver a la actividad física, ¿vale? ¿Qué límites podemos tener para la vuelta de la actividad física? Y de ahí el profesional de ciencias del deporte es el que nos va a dar cómo debemos hacer eso, ¿vale? Vamos al médico, el médico nos dice unas pautas que tenemos que seguir, un porcentaje de frecuencia cardíaca, unas intensidades, etcétera, y luego lo tenemos que poner en práctica, ¿de acuerdo? No todo vale. Por tanto, si se ha padecido de manera grave,
importantísimo, al médico. Un chequeo médico, bueno, lo que él nos marque como imprescindible para volver a la práctica. Y a partir de ahí ya vemos los pasos que hay que seguir. Si se lo hemos pasado y lo hemos padecido de una manera que no excesivamente grave, lo hemos pasado en casa, hemos estado una semana, 10 días, 2 semanas, ¿vale? Convalecientes y ya estamos retomando la actividad, de igual manera es importante consultar con nuestro personal sanitario para ver cómo estamos y comenzar la actividad. ¿De acuerdo? No he comentado antes que luego lo retomaremos después, es aquellas personas que lo hayan sufrido de manera un poquito más grave e intensa, seguramente hayan empezado con un trabajo de fisioterapia respiratoria. ¿Vale? Hablaremos después, en la última parte, sobre esos músculos respiratorios y la importancia que tienen en la mejora y en la recuperación del COVID y en la mejora del rendimiento físico en general para todos los deportistas. ¿De acuerdo? Haciendo hincapié en aquellas personas que se lo hemos sufrido de manera leve el COVID o que también los vamos a meter en el mismo saco aquellas personas que hemos estado 2 meses en casa sin poder hacer actividad física, casi no estamos ni mucho menos al mismo nivel por temas respiratorios, pero sí a nivel muscular, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. La vuelta debemos tener en cuenta sistema a nivel respiratorio aquellos que lo hayan padecido y a nivel muscular todo el mundo que empecemos a realizar actividad física. Aquellos que han padecido el COVID, disminución de la capacidad respiratoria que iremos recuperando poco a poco, sin prisa, ¿vale? Con pausa y con mucha paciencia. No realizar esfuerzos intensos, ¿de acuerdo? Tenemos que comenzar a trabajar un acondicionamiento físico muy suave, comenzar a caminar, a montar en bici. 20 minutos, 25 minutos serían suficientes, ¿vale? Y a partir de ahí comenzar a subir el tiempo, no la intensidad. Debemos diferenciar entre el volumen de trabajo, que es el tiempo que caminamos o el tiempo que montamos en bici, y la intensidad a la que lo realizamos, esa actividad. Es decir, podemos salir a andar o a montar en bici 20 minutos, 25, 30 y subir paulatinamente a una intensidad suave, muy moderada, ¿vale? No la subimos, esa intensidad. El siguiente paso, cuando ya somos capaces, vemos que mejoramos simplemente sin dar un estímulo de intensidad a nuestro cuerpo, simplemente con el día a día, mejorando, aumentando nuestros tiempos de paseo o de bici, pues ahí podemos subir la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, si antes andábamos o montábamos en bici 1 hora y cuarto después de 2, 3, 4 semanas, pues ya podemos coger y, venga, voy a caminar, voy a montar en bici, voy a trotar, voy a correr, pero un poquito más rápido, un poquito más fuerte, más resistencia en la bici. O si antes procuraba que siempre salir en llano, pues ya puedo procurar salir con desnivel o subir más escaleras. Todo va a llevar un proceso, no es de un día para otro, 2, 3, 4, 5 semanas, ¿vale? Debemos de individualizar nuestra situación, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante, primero, volumen, tiempos. Desde 20 a 25 minutos vamos subiendo, ¿vale? Cada día. Ahí, como la intensidad no va a ser elevada, sí que podemos hacer todos los días, ¿vale? Todos los días podemos salir a caminar, a montar en bici 30, 35, 40, 45, 50, 60 minutitos. Aprovechamos esas franjas que tenemos. Cuando ya nos hemos dado otro paso, un escalón más arriba, subimos la intensidad. Venga, ese recorrido que hacíamos en 1 hora, que tenemos esas referencias, vamos a hacerlo en 50 minutos. Genial, lo hacemos en 50 minutos. Vamos a hacer 60 minutos y a esa intensidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dándole un estímulo de intensidad diferente. ¿Qué pasa cuando estamos subiendo la intensidad? Que a lo mejor todos los días ya no es tan recomendable salir porque necesitamos un descanso, ¿vale? El descanso es importantísimo. Sin descanso
no asimilamos el entrenamiento, no asimilamos el paseo, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos descansar. Más intensidad, más descanso. Ya no solo en ese día, sino en el día posterior. Por tanto, si ya estamos subiendo de intensidad y aquellos que corréis, aquellos que montáis en bici, aquellos que hacéis deporte con asiduidad, sabéis que después de un día o 2 días seguidos de deporte de alta intensidad, con exigencia, nos cuesta, ¿vale? Entonces debemos recuperar, que nuestro cuerpo recupere, descansar bien, dormir bien, comer bien y para poder seguir entrenando. Por tanto, lo tenemos que tener en cuenta. Volumen, intensidad y cuando estamos subiendo intensidad ya debe ser más importante nuestro descanso. ¿De acuerdo? Luego entra en juego otro concepto como la densidad, pero esa ya hace más referencia al entrenamiento del día, ¿de acuerdo? Hace referencia a esa intensidad y relacionada con el descanso. Para que me entendáis, imaginaos que queremos correr 50 minutos, en 50 minutos queremos hacer 10 kilómetros, a 5 minutos el kilómetro, ¿de acuerdo? Pues cuando no estamos preparados aún, lo que hacemos es partir esos 50 minutos y hacemos 20 minutos a 5 minutos el kilómetro, andamos 5 minutos. 20 minutos a 5 minutos el kilómetro, andamos otros 5 minutos y terminamos otros 10 minutos a 5 minutos el kilómetro. Al final hemos corrido a 5 minutos el kilómetro, hemos hecho 10 kilómetros en esos 50 minutos, pero los hemos hecho en 60, 65, 70 minutos porque hemos descansado, ¿de acuerdo? Hemos metido una intensidad en un tiempo mayor, ¿de acuerdo? Si por contra corriéramos 50 minutos a 5 minutos el kilómetro, pues tendríamos esos 50 minutos, esos 10 kilómetros. Es como una salsa, lo digo como una salsa. Una salsa con mucha agua, ¿vale? Pues tiene menos sabores, es menos densa. Una salsa con menos agua es más densa. Al final, la clave la tenemos, lo que pasa es que lo podemos hacer más denso el entrenamiento, más duro, correr esos 10 kilómetros en 50 minutos o correr a ritmo de 5 minutos el kilómetro con descansos y corremos 60 minutos o 70 minutos, ¿vale? En un volumen mayor, la misma intensidad. Con eso también debemos de jugar, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al final, muy relacionado con nuestra capacidad respiratoria. Pero vamos, sabemos que cuando hacemos deporte, andamos, corremos, montamos en bici, no solo entra en juego nuestra capacidad cardiorrespiratoria, sino nuestra fuerza muscular, nuestra capacidad muscular. Y en este periodo de prácticamente 2 meses en casa, esa fuerza muscular pues, se ha visto mermada. Y más en aquellos que han tenido que estar en cama o han tenido que estar ingresados, ¿de acuerdo? Cuanto menos nos movemos, más masa muscular perdemos y al final con ello, pues más fuerza perdemos, ¿de acuerdo? Y tenemos que recuperar. Si ya es importante de manera normal, pues más ahora que hemos pasado un proceso de tantas semanas con tan poca actividad, ¿vale? Por tanto, se hace esencial, más que nunca, un trabajo de fuerza, ¿vale? El trabajo de fuerza lo aconsejamos siempre de manera global y de grandes grupos musculares. Es decir, vamos a obviar en este momento un trabajo muy analítico, como puede ser una extensión de piernas o un trabajo solo de bíceps, ¿vale? Un curl de bíceps o tríceps que enfocamos solamente a nuestro tríceps, a nuestro bíceps, a nuestro cuádriceps, etcétera. Sino que vamos a ir a ejercicios más globales. Trabajo de pierna, pues una sentadilla, una zancada en la que intervenga el cuádriceps, la cadera, el glúteo, nuestro gemelo, ¿de acuerdo? Arriba, en el tren superior, empujes, un trabajo que trabajemos nuestro pectoral, nuestros hombros, nuestro tríceps de manera global, pues unas flexiones, por ejemplo. Nuestro dorsal, ¿vale? Una tracción, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de tracción que implique nuestro dorsal, que implique nuestro bíceps, ¿de acuerdo? Todo movimientos lo más globales posibles, ¿de acuerdo? Para conseguir esa mejora
otra vez de nuestra masa muscular y con ello que mejore el rendimiento. Resumimos un poco este apartado, que es más de entrenamiento. Hemos hablado que comenzamos con un volumen bajito de actividad. Conforme vamos pudiendo subir ese volumen, aumentamos la intensidad del ejercicio y luego ya entra en juego lo que os he comentado. Creo que se ha ido el vídeo. No lo sé si se ve, porque me dice que tenemos problemas para reproducir este vídeo. No lo sé si alguien de lo que estáis viendo se está viendo. Vale, sí se ve. Me dicen que sí se ve. Yo no me veo. ¿De acuerdo? Vale, pues resumimos volumen, intensidad, densidad, dependiendo de cuando ya vayamos dando intensidad a los... Me están diciendo por aquí también que sí se ve. Cuando vayamos dando intensidad a los entrenamientos, ese concepto de densidad, ¿de acuerdo? Un mismo trabajo en más tiempo o en menos tiempo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Última parte. Sí se ve. Sí se ve y se oye. Me están diciendo por aquí. Creo. Sí. Vale. Sí se ve. Vale, última parte. Hablando de lo que he comentado de la fisioterapia respiratoria. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de ese proceso de respiración y de los músculos respiratorios. ¿Vale? Muy brevemente, el proceso de respiración, al final todos sabemos que bueno, es un intercambio gaseoso y para ello necesitamos inspirar y expirar. Tan sencillo como eso. Cuando inspiramos, contraemos el diafragma, e intervienen músculos como el esternocleidomastoideo, los escalenos, intercostales externos, pectoral mayor. ¿Vale? Y cuando expiramos, relajamos el diafragma, intervienen los músculos, los oblicuos, el transverso, el recto abdominal. Con esto quiero decir que cuando respiramos muchas veces no tenemos la conciencia de que hay músculos, de que respiramos con músculos. Tenemos la conciencia de nuestros pulmones, ¿de acuerdo? Pero no de esos músculos, ¿de acuerdo? Y luego hay diferentes tipos de respiraciones. Torácicas, una respiración más superficial, diafragmática, ¿vale? Más profunda, etc. No vamos ahora a entrar mucho en eso por no alargar en el tiempo. ¿Vale? Esos músculos respiratorios que estábamos hablando. Hay estudios que, sobre todo en pacientes con enfermedades respiratorias como el EPOC, que a través del entrenamiento de esos músculos respiratorios han visto mejorada significativamente la capacidad de esfuerzo y la sintomatología clínica de la enfermedad en sí, ¿no? Por tanto, han visto mejoras mejorando esos músculos respiratorios. Entonces, los deportistas que hicieron hace unos cuantos años, es decir, pues si esto mejora los músculos respiratorios y con ello se hace más eficiente la respiración, pues oye, si en mi deporte yo tengo que respirar, pues si hago este trabajo voy a obtener beneficios. Pues eso se hizo. Y entonces empezaron a trabajar esos músculos respiratorios. Ahora hablaremos y daremos unos ejemplos de cómo trabajarlos. ¿Qué consiguieron con esa mejora de los músculos respiratorios? Pues sin duda mejorar el reclutamiento de esos músculos, ser más eficientes, se retrasa la fatiga de la utilización de esos músculos y luego se consigue una mayor distribución y más eficiente del oxígeno. ¿De acuerdo? Por tanto, pues si algo tiene beneficio, vamos a incluirlo. ¿Y cómo mejoramos esos músculos respiratorios? ¿No? Esa es un poco la pregunta.
Pues tenemos varias técnicas y viene bien tanto como para cualquier deportista como para aquellas personas que habéis padecido el COVID, ¿de acuerdo? Tenemos como material, si buscáis, no puedo compartir pantalla, eh, buscáis Power Breath, ¿de acuerdo? Ahora no sé yo si puedo escribir, realmente, creo que sí, lo voy a escribir, si lo buscáis, vais a ver el aparatito y cómo funciona. No es nada más que un aparato que lo que nos hace es impedir o dificultar nuestra inspiración, ¿vale? Con eso, con ello lo que conseguimos es mejorar esos músculos inspiratorios. Hay diferentes protocolos, simplemente pues 30 inspiraciones, diferentes protocolos en los que se inspira de manera más rápida y menos respiraciones continuas, etcétera. Si lo veis es un aparatito que lo ponemos, se parece al típico aparatito del asma, ponemos, inspiramos y soltamos aire, ¿vale? Y se regula en intensidad. Con eso, pues al dificultar nuestra inspiración, nuestros músculos deben trabajar, mejoramos y se vuelven más eficientes. ¿Qué otro material podemos utilizar? Las máscaras que se pusieron de moda hace años como máscara de entrenamiento en altura, ¿vale? Mentira, no son máscaras de entrenamiento en altura porque no producen adaptaciones fisiológicas como produce el entrenamiento en altura. Lo único que produce es una mejora de los músculos respiratorios y, por consiguiente, pues una mayor eficiencia. ¿De acuerdo? Por tanto, en deportes, sobre todo de resistencia y de larga distancia, pues se van a obtener mejoras. ¿De acuerdo? Esa es la justificación. No es tal, pero bueno, imaginaos ahora que estamos utilizando nuestras mascarillas y notamos cómo nos dificulta esa respiración, ¿vale? Al final, el forzar, ¿vale? Esos músculos inspiratorios, bueno, pues habría que ver si nos da realmente luego unos beneficios sin haberlos buscado, ¿vale? Lo que pasa es que no son máscaras que están apropiadas para realizar deporte, pero sí, ¿vale? Al final el kit, la justificación de esas máscaras de hipoxia y que se anunciaban como entrenamiento en altura es esa, ¿vale? Que es igual que el Power Breath, que la verdad es que cada vez lo están usando más deportistas, ¿de acuerdo? Y lo podéis conseguir por bastante económico. ¿Cómo más podemos mejorar esos músculos inspiratorios? A través de técnicas de respiración. Técnicas de respiración, hay miles de técnicas de respiración, pueden ser técnicas de relajación, pueden ser técnicas de respiración que se usen en yoga, se utilizan tipos de respiración que nos ayudan a mejorar esos músculos inspiratorios, concienciación simplemente de nuestra respiración, ¿vale? Muchas veces al respirar hacemos una respiración demasiado torácica, hinchamos, nuestros hombros se van arriba, esa no es la más eficiente de todas, sino que debe ser una respiración más diafragmática en la que hinchamos la barriga, ¿de acuerdo? Y nuestros hombros no se vienen arriba. Ahora vamos a hacer un pequeño test para terminar. Y luego también podemos mejorar nuestros músculos inspiratorios con un trabajo muscular, a nivel muscular. Un trabajo de mejora y amplitud del diafragma, un estiramiento de los músculos pectorales, ¿de acuerdo? También nos va a mejorar, ¿vale? Y todos los estiramientos de la parrilla costal, etcétera, nos va a ayudar que nuestra respiración sea mucho más eficiente y con ello mejoremos nuestro rendimiento por un lado y consigamos ir mejorando o adelantando esa recuperación en cuanto a respiración de aquellas personas que han padecido, que se han contagiado de coronavirus. ¿De acuerdo? Si estáis en casa, vamos a hacer un pequeño test de respiración y con esto terminamos y si tenéis alguna pregunta la podemos hacer. Lo explico primero. Vamos a coger aire por la nariz, ¿de acuerdo?
y vamos a coger aire por la nariz procurando solo hinchar nuestra barriga, ¿vale? No irnos aquí arriba, sino una mano en la barriga, ¿vale? Otra en el pecho para notar que lo que se hincha es nuestra barriga, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a tapar la nariz, vamos a coger aire por la nariz, hinchando solo nuestra barriga, vamos a soltar todo el aire y una vez que soltemos todo el aire, nos tapamos la nariz y aguantamos. Contamos con nuestro reloj, con nuestro móvil, el tiempo que tardamos en que nos pida respirar, ¿de acuerdo? Vamos allá, vamos a intentarlo. Cogemos aire por la nariz, hinchando solo la barriga. Soltamos todo el aire, poco a poco, soltamos todo el aire por la boca y cuando soltemos el aire, tapamos la nariz y aguantamos. A ver cuánto conseguimos aguantar sin que nos pida esa vuelta a la respiración. ¿Vale? Si lo estáis probando, cuando terminéis, si me podéis poner el tiempo que habéis tardado, os lo agradecería. ¿Estáis todos respirando? ¿Habéis hecho el test? Bueno, espero que sí, que estéis todos bien. ¿Vale? Si alguno lo ha hecho y quiere comentar el tiempo que ha tardado en volver a necesitar respirar, se lo agradezco. ¿De acuerdo? Pues nada, resumo brevemente con las 3 ideas claves, que es lo que hemos hablado, la relación que ha tenido o las consecuencias del haber padecido COVID y la repercusión en nuestro rendimiento físico, la repercusión de haber tenido un buen estado de salud y rendimiento físico en la gente que ha padecido COVID. ¿De acuerdo? Por aquí me están diciendo 20 segundos. ¿Vale? Entre 20 y 30 segundos. A ver, me dicen que repita el test. Voy a repetirlo. 40 segundos. Si lo hemos hecho bien, tenemos una buena capacidad respiratoria. Repito que me pregunta Francisco. Tenemos que coger aire por la nariz, hinchando solo la barriga, o sea, es decir, coger aire solo con la barriga, ¿de acuerdo? Soltar todo el aire por la boca y cuando lo soltemos, tapamos la nariz y contamos cuánto tiempo podemos aguantar hasta que volvamos a necesitar respirar, ¿de acuerdo? Aquí me comentan, ¿vale, Juan? Ahora si tienes alguna pregunta, hablamos. Eh, la segunda idea es cómo comenzar a retomar la actividad, tanto si hemos padecido COVID como si no, ¿vale? Volumen, intensidad y por último la densidad del entrenamiento. Y la última, maneras de mejorar nuestros músculos respiratorios, como pues aparatos como el Power Breath, la máscara de entrenamiento, técnicas respiratorias, ¿de acuerdo? O pues estiramientos del músculo pectoral, mejora del diafragma, etcétera, ¿de acuerdo? Pues con esto queríamos dar una pequeña idea, ¿de acuerdo? De qué relación ha podido tener o tiene el COVID con el rendimiento y cómo podemos volver a un estado normal. Y si tenéis alguna pregunta, pues estoy encantado de responderos. Espero que no haya sido muy pesado y que se me haya entendido medianamente. Yo no me veo, pero bueno, creo que vosotros sí que me estáis viendo. Juan me comenta que está en recuperación y sale a andar un poco. Sí, Juan, la idea es esa, es comenzar a andar y de manera muy progresiva, ¿vale? Nos tenemos que ir marcando cada uno cómo nos encontramos, ¿de acuerdo? Andar 20-25 minutos, si te notas que, oye, que si subes la intensidad, si subes escaleras, te fatigas, pues ya te digo, siempre buscando un estado
o una intensidad que te permita estar cómodo y a partir de ahí vas aumentando tu tiempo de trabajo. 20, 25, 30, 35, poquito a poco. Eso lo puedes combinar con un trabajo de técnicas de respiración, ¿de acuerdo? 5 minutitos, ¿vale? Por la mañana, 5 o 10 minutos por la mañana, 5 o 10 minutos por la noche. Va a hacer que mejoremos esos músculos inspiratorios y que poco a poco vayas viendo mejoras, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Y una vez que ya hayamos comenzado, hayamos vuelto casi a una normalidad, si queremos dar un poquito más de intensidad a nuestros entrenamientos, sí que recomendaría una prueba de esfuerzo, ¿vale? Para comprobar nuestra respuesta ventilatoria al ejercicio, ¿de acuerdo? Eso ya, pues en un siguiente, en un siguiente paso, ¿vale? Ana me comenta por aquí, 20 segundos, tengo POC, lo que más le limita es el running. Sí, a ver, el correr, al final, la implicación tanto de la capacidad respiratoria como la implicación de muscularmente del correr es una exigencia bastante fuerte. Por tanto, el padecer EPOC, pues al final, como se ve restringida esa capacidad respiratoria, pues a la hora de correr es donde más lo podemos notar, porque ya no solo a nivel respiratorio, sino pues a nivel muscular necesita llegar oxígeno a todos nuestros músculos porque los estamos moviendo todos de manera intensa. En la bici, pues muscularmente es menos exigente y tal vez no notemos tanto pues ese problema, ese POC que me comentas, Ana. Tiene sentido. Juan, de todas las formas de ejercitar los pulmones, ¿cuál crees que es la más adaptativa? La más adaptativa siempre es la más, pues, la más específica. Y la más específica es respirar, ¿vale? Aunque suene así. Pero pues todo lo que sea a través de técnicas de respiración, me comentas, Juan, que ha sido rehabilitación pulmonar y lo has notado muchísimo, es eso. O sea, si tenemos un problema, una insuficiencia respiratoria, lo que tenemos que hacer es respirar. Cuando queremos mejorar corriendo, lo que hacemos es correr. Cuando queremos mejorar en bici, es montar en bici. Pues es respirar, esa rehabilitación pulmonar que me comentas que estás haciendo con los fisios y luego pues aplicar tú otras técnicas de respiración en casa. ¿De acuerdo? Yoli me comenta que 24 segundos, ahí estamos, entre 20 y 30, ¿vale? Menos de 20 sería en casos que pues, hemos padecido, en este caso, coronavirus o tenemos EPOC o alguna otra insuficiencia. No lo sé si hay alguna pregunta más, no quiero ser pesado. Si no hay ninguna pregunta más, pues os agradezco el tiempo que me habéis dedicado, daros las gracias y cualquier consulta os voy a poner correo electrónico, os voy a poner el mío directo, ¿de acuerdo? Y también podéis escribirnos al correo de Mediplan. José Francisco me comenta que ha tardado 65 segundos, ha durado 65 segundos. Creo que este año, si al final se celebra el tour, seguramente pueda ir con su capacidad. ¿Vale? Juan me comenta que dónde puedo hacerme la prueba de esfuerzo. Juan, la puedes hacer en Mediplan. Ahora mismo estamos cerrados aún, pero a partir del día 25 estamos tomando todas las medidas sanitarias e higiénicas correspondientes para poder hacer las pruebas con total seguridad. Entonces, te recomiendo que adaptes un poquito más, que sigas caminando, que sigas trabajando y realizando esa actividad
y cuando pase un tiempo que te pongas en contacto con nosotros y concertamos una cita para la prueba de esfuerzo sin problema, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. Os he dejado el contacto ahí para no entretenerme más y entreteneros. Y nada, de nuevo muchísimas gracias a todos por estar ahí y cuando queráis y lo que necesitáis, estamos en contacto. Un saludo y muchas gracias.